Estamos de vuelta en Contexto Global, la franja informativa nocturna en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Siguen los ataques cruzados entre Israel y Hezbollah. El grupo chiita atacó una instalación militar en el norte de Israel tras denuncias sobre violaciones del acuerdo de tregua. Este último respondió bombardeando posiciones en el sur del Líbano. Pese a la situación, Estados Unidos reiteró que el alto el fuego continúa. La crisis política crece en Francia luego de que el primer ministro Michel Barnier invocara el artículo 49.3 de la Constitución Nacional para aprobar el proyecto de ley de financiación de seguridad social sin la votación parlamentaria. Tanto la izquierda como la extrema derecha ya presentaron mociones de censura contra el Ejecutivo que se votarían el miércoles. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, hizo un llamado al gobierno venezolano, al que señaló de no proteger los derechos civiles. El funcionario llamó a poner en libertad a los menores encarcelados desde las protestas contra los resultados electorales de las presidenciales de julio. Ampliamos desde Caracas. Comenzamos en Oriente Medio, donde pese al alto el fuego se registraron ataques cruzados entre Israel y Hezbollah. El grupo chiita libanés indicó que bombardeó posiciones militares de Israel. Posteriormente, el ejército israelí indicó que lanzó ataques contra el sur del Líbano que habrían dejado 9 muertos. Justamente, el gobierno de Beirut acusó formalmente a Israel de haber violado la tregua, pero el ejecutivo de Benjamin Netanyahu negó los señalamientos. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Un frágil alto el fuego con acusaciones mutuas de agresiones. El presidente del Parlamento libanés acusó a Israel este lunes de violar el alto el fuego. Por su parte, el grupo libanés Hezbollah declaró el lunes por la noche que había atacado una posición militar israelí por primera vez desde el inicio de la tregua, afirmando responder a las violaciones israelíes del alto el fuego. El ministro de Asuntos Exteriores israelí rechazó las acusaciones, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió una respuesta fuerte a los ataques de Hezbollah. Oímos afirmaciones de que Israel está violando los acuerdos de alto al fuego en el Líbano. Por el contrario, Israel los está aplicando en respuesta a las violaciones de Hezbollah que exigen una acción inmediata. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró este lunes que el alto el fuego en Líbano ha sido ampliamente exitoso. En el terreno, un dron israelí apuntó a una base del ejército libanés en Hermel, hiriendo a un militar. En el sur, los habitantes enterraron a sus muertos, en particular en la ciudad sureña de Tiro, donde varios cuerpos quedaban sepultados superficialmente en fosas comunes. Y desplazados de pueblos fronterizos que siguen controlados por el ejército israelí no logran regresar a sus hogares. Fui allí a Beilib hace 2 días. Fui solo. Allí todo es destrucción. En cuanto llegué, había 2 proyectiles alrededor del pueblo y recibí un mensaje en mi teléfono diciendo que nuestro pueblo está dentro de la zona a la que no podemos ir. Así que recogí mis cosas y volví aquí. Huimos. Patrocinado por los Estados Unidos y Francia, el acuerdo de alto el fuego, que puso fin a 2 meses de guerra abierta entre Israel y Hezbollah, prevé la retirada del ejército israelí del Líbano en un plazo de 60 días. Vamos ahora a Siria, donde continúa la tensión. Milicias iraquíes apoyadas por Irán empezaron a desplazarse hacia territorio sirio para luchar del lado del gobierno. Esto mientras que los grupos yihadistas y rebeldes continúan a las afueras de la ciudad de Hama. Para analizar el panorama, conectamos con Francisco Daniel Abundis Mejía. Él es doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente. Le doy la bienvenida a France 24. ¿Cómo se explica la coordinación entre las fuerzas financiadas por Turquía y los grupos yihadistas que luchan bajo la dirección de Hayat Tahrir al-Sham? ¿Cómo han podido capturar Alepo? Hola, buenas noches desde México. Como siempre es un gusto poder compartir algunas ideas en torno a la situación en Oriente Medio. Bueno, lo primero que tenemos que entender es el vacío de poder que queda en la región. Particularmente desde esta intentona de cese al fuego vinculada a Hezbollah y vinculado al Estado de Israel, desde años que no se había visto una escaramuza así, particularmente, o lo que atañe a la guerra civil en Siria, y ahora particularmente este grupo que sabemos que es una escisión
de lo que en su momento fue Al-Qaeda, que se convertiría después en Al-Nusra, y que en este preciso momento pues está siendo financiada no solamente por la República Islámica de Irán, pero también por Erdogan, es decir, por Turquía, en un momento en donde de alguna u otra manera pues Erdogan lo hace entendido o en función de lo que acontece particularmente en los 12 cantones de Rojava, al noroeste de Siria, con un proyecto de emancipación kurda liderado por las mujeres que en su momento ayudaron y coadyuvaron a expulsar a Daesh de territorio sirio. Y bueno, en este contexto es que este grupo de carácter islamista, como lo tenemos que llamar, pues recupera una zona estratégica como lo es Alepo, causando muchas bajas, pero no solamente eso, poniendo de manifiesto otra vez la chispa y el deseo de parte de la población siria de no solamente reactivar un proceso que se había venido dando desde la opacidad en torno a un posible fin o armisticio en la guerra civil siria, pero también una posible caída de Bashar al-Assad, que desde que estallara la revolución siria o en medio de estas mal llamadas primaveras árabes en 2011, parecía que caía, y si no hubiera sido particularmente por la intervención de Turquía y de la Federación Rusa, pues estaríamos hablando de otra historia. Le pregunto, el gobierno de Al-Assad y sus aliados realizaron fuertes ataques a posiciones rebeldes. ¿Qué tan preparado está el ejército sirio y las fuerzas extranjeras que lo apoyan para detener esta ofensiva? A mí me parece que más que el gobierno sirio tenemos que hablar de la ofensiva, particularmente de la Federación Rusa, que ni tarda ni perezosa en realidad activó pronto sus batallones terrestres para defender uno de sus principales intereses en Oriente Medio, hay que decirlo así. La presencia de Rusia en Siria tiene nombre y apellido y se llama Base Naval en Tartus, lo que representa la única salida hacia el mar Mediterráneo por parte de los rusos. Es el principal interés y el foco de apoyo al gobierno alawita, que sabemos es una minoría dentro de Siria, y que de entrada eso hizo que movilizara rápidamente efectivos para poder, digamos, tratar de replegar lo que ya era inevitable, ¿no? Un avance sorpresa por parte de este grupo de carácter islamista, reitero, y no solamente por parte de Rusia, también a pesar del momento complicado que vive la República Islámica de Irán, particularmente por las tensiones en contra del Estado de Israel, pues también Irán mostrando este sólido apoyo al régimen alawita, chiita, y por otro lado, a través de otra proxy, ¿no? Que está librando sus propias batallas, como lo es Hezbollah, pero que sabemos que es el proxy que se desgasta dentro de este tipo de tensiones para tratar de no raspar tanto a la República Islámica de Irán. Es decir, a mí me parece que el gobierno sirio tan preparado, este ataque fue inesperado, entonces podría movilizar algunos efectivos, pero a mí me pasa que la lógica de desgaste y la lógica en donde Siria pueda encontrar un repliegue de estos grupos, pues va a descansar en sus aliados estratégicos, y esto que todavía no ingresa a la ecuación, la República Popular de China, que sabemos también tiene bastantes intereses, sobre todo de carácter económico, en territorio sirio. Brevemente le pregunto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que en estos 6 días de ofensiva más de 500 personas han muerto, entre ellos más de 90 civiles, y la ONU afirmó que casi 50.000 han tenido que desplazarse por los combates. ¿Qué opción le queda a los civiles sirios ante este panorama? Es una situación sumamente desafortunada. Estamos reviviendo imágenes del momento más crudo de la guerra civil en Siria. Estamos hablando de 2016, aquel momento donde Daesh controlaba gran parte del país, en donde había muchísima movilización siria buscando llegar a territorio europeo. Sin lugar a dudas, estas personas ahora pues van a tratar de refugiarse y movilizarse de cara a países vecinos que desafortunadamente ahora mismo están sufriendo crisis tremendas, ¿no? En algún momento Líbano se volvió como en un refugio, no que fuera seguro, pero digamos un paso franco para los sirios que trataban de salir de Homs, de Alepo, de Damasco, de las ciudades más golpeadas en medio de la guerra civil siria. Y ahora, sin lugar a dudas, pues Líbano, por la propia crisis que vive, se ve complicado. Pues Francisco, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Como siempre, un gusto, un abrazo, buenas noches. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque Estados Unidos aprobó un nuevo paquete de ayuda por $725 millones. Se trata de apoyo militar que incluye minas antipersona, drones y municiones para cohetes de artillería. En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que la Unión Americana y medio centenar de países continúan unidos para garantizar que Kiev tenga las capacidades necesarias para defenderse. Vamos a Francia. El gobierno liderado por el primer ministro Michel Barnier se encuentra en la cuerda floja. Tanto el grupo parlamentario de la izquierda como el de la extrema derecha presentaron mociones de censura luego de que Barnier decidiera recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para lograr la aprobación sin el voto de la Asamblea sobre el proyecto de ley de presupuesto de financiamiento de la Seguridad Social. Desde París, Erika Olavarría nos explicó más detalles de la medida. Es un artículo que permite, como tú lo decías, aprobar por decreto los proyectos de ley sin discusión parlamentaria. Recordemos que se puede utilizar en algunos casos muy específicos, entre ellos justamente el presupuesto de la Seguridad Social y el presupuesto de la Nación. El anterior gobierno, antes de Gabriel Attal, el de Elisabeth Borne, fue muy criticado. Recordemos, lo utilizó 12 veces, sobre todo criticado por la izquierda, que decía que el gobierno había olvidado la democracia. Pues hoy Michel Barnier ha hecho nuevamente uso de esta manera de aprobar este proyecto, pues se sabía que el gobierno no tenía mayoría suficiente para aprobar el proyecto en el hemiciclo. Él dijo que prefería que los franceses él pensaba que no les iban a perdonar a los parlamentarios y al gobierno hacer primar sus intereses particulares por los de la nación, y él dijo: lo hago seguro de que más allá de las diferencias políticas, nuestra misión común es servir a Francia y los franceses. Lo dijo con mucha solemnidad, pero los parlamentarios no lo escucharon, y como tú anunciabas, la izquierda por una parte y la extrema derecha van a presentar una moción de censura. Más temprano les habíamos contado que Marine Le Pen había hablado con Michel Barnier y que parecía que se ponían de acuerdo para que la extrema derecha no votara la censura. Recordemos que es finalmente el juez final, la extrema derecha, pues son los votos que le faltan a la izquierda o al bloque central. Parecía que la extrema derecha no se comprometía con la izquierda, no votaba esa moción de censura, pero nos ha sorprendido a todos que al terminar esta locución de Michel Barnier, Marine Le Pen ha salido y ha dicho que efectivamente su partido va a presentar por una parte una moción y por otra parte votar la de la izquierda, lo que quiere decir que al gobierno de Michel Barnier le quedan 48 horas a menos de que algo muy extraño ocurriera, un milagro para Michel Barnier. Vamos a Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, llamó al gobierno de Nicolás Maduro para que ponga en libertad a todos los menores que permanecen encarcelados desde las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron una nueva victoria a Nicolás Maduro. El fiscal señaló al Ejecutivo por no proteger los derechos civiles. Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió desde Caracas. Durante su discurso, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, destacó 3 aspectos sobre el caso venezolano. En primer lugar, manifestó preocupación por la falta de avances de reformas a leyes para que haya justicia en Venezuela. En segundo lugar, instó a la protección de derechos civiles y de niños y a la liberación de estos en caso de que hayan sido detenidos por razones políticas. Y en tercer lugar, instó una vez más a que se permita el ingreso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tal y como se había comprometido el Estado venezolano. Dijo que la complementariedad no puede ser una historia eterna, dando a entender que no ha habido progresos y que la pelota estaba ahora del lado del gobierno venezolano. Advirtió además que las investigaciones avanzan de manera independiente por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que recordemos inició esta investigación hace 3 años por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad bajo la administración de Nicolás Maduro. Aunque no hubo un pronunciamiento formal por parte del gobierno venezolano, más temprano el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que en Venezuela no había niños detenidos ni presos políticos, que había personas detenidas por cometer crímenes y hechos violentos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal dan cuenta de al menos 42 adolescentes detenidos entre 14 y 17 años de edad. La líder opositora María Corina Machado felicitó el pronunciamiento del fiscal de la Corte Penal Internacional y dijo que este era un indicio de que la justicia internacional avanza. Así llegamos al final de esta emisión en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Amal Benotman con toda la información del continente africano en África 7 días. Buenas noches para todos.
política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y France24.com.